Bueno, damos un saludo muy cordial a quienes se han agregado, a quienes están con nosotros en esta oportunidad, a quienes están también en las redes sociales, en el Facebook, en el YouTube. Y vamos a dar inicio a este taller de motivación, donde lo que buscamos, ¿no es cierto?, es buscar la forma justamente de cómo despertar la motivación. Vamos entonces a ver qué es la motivación. Y la motivación implica estados internos que dirigen el organismo hacia metas o fines determinados. Existen definiciones, ¿no es cierto?, como la motivación extrínseca. Han debido escuchar ustedes, que nos habla de una motivación que viene desde afuera. ¿Por qué? Porque a veces hay una motivación, ¿no es cierto? Por ejemplo, para arreglarte porque estás enamorado de alguien, o quizá vas al gimnasio porque ahí en el gimnasio hay una persona que te llama mucho la atención, o a lo mejor puede ser una motivación extrínseca cuando el papá te va a dar duro si es que tú no te sacas buenas calificaciones, ¿no es cierto? Vas a tener problemas con inspectoría o regencia, ¿no es cierto?, del colegio porque no asistes a clases. Bueno, esa es otra motivación. La que queremos trabajar ahora es esa motivación que implica estados internos, ¿sí? Aquella motivación que a nosotros nos ayuda a generar una actividad y lograr metas, lograr un fin determinado. Ahora dice que la motivación son los impulsos, ¿sí? Son aquellas cosas que nos mueven a la persona, ¿no es cierto?, a realizar acciones y a persistir hasta terminar algo. Y en relación a esto es que quiero proponerles algo muy interesante, así que vamos de lleno a esta temática de la motivación. Quiero que reflexionemos, en primer lugar, ¿qué harías tú frente a una última oportunidad? ¿Qué crees tú? A ver, piensa en este momento, frente a la última oportunidad de viajar, frente a la última oportunidad de dar un examen, frente a la última oportunidad de encontrarte con alguien, frente a la última oportunidad de eso que tú estás deseando, de eso que tú estás esperando. ¿Qué pasa si fuera la última oportunidad? Cuando me tocó conversar con algunos jóvenes, ¿no es cierto?, adolescentes que tenían que tomar decisiones prontamente, me decían, frente a la última oportunidad, daría lo mejor, me esforzaría, sacaría mi última carta, ¿no es cierto? Y yo creo que frente a una última oportunidad, justamente eso es lo que hacemos, nos esforzamos, damos lo mejor de nosotros porque no va a haber otra oportunidad. Y es importante que nosotros entonces podamos ver cada una de las cosas, de las experiencias, de las situaciones a las cuales nos enfrentamos como si fuera una última oportunidad, porque es la que nos lleva a pensar de que nos debemos esforzar. Por lo tanto, ver las cosas de esta manera nos puede permitir una motivación. ¿Y por qué lo digo? Ustedes saben que yo utilizo mucho el pensamiento. A veces nuestro pensamiento nos boicotea, a veces nuestro pensamiento nos juega en contra, nos hunde. Sin embargo, aquí se trata de que nosotros podamos generar un pensamiento que, por ejemplo, vamos a enfrentar una última oportunidad, por lo tanto, nos ponemos con ganas, nos ponemos, ¿no es cierto?, con entusiasmo y damos lo mejor de nosotros. Ahora, si nosotros definimos lo que es último y es oportunidad, creo que nos permitiría también darnos cuenta por qué quizá sería un motor para lograr la motivación. Miren lo que dice de la definición último. Es una serie que en una serie, perdón, ordenada, ocupa el lugar final y no tiene otra cosa de su misma especie detrás o después. Qué interesante, eso es lo último que vas a vivir, es la última oportunidad. Y oportunidad se define como circunstancia, momento o medio oportunos para realizar o conseguir algo. Es decir, es esa circunstancia, ese momento o ese medio exacto que tú debes realizar para poder conseguir lo que tú quieres. Por lo tanto, el plantear, el hacer algo, el experimentar algo como la última oportunidad puede llevarte a generar una motivación. Pero quiero que vayamos más allá de esto. ¿Será que cambiarían las cosas si fueran la última oportunidad? Yo creo que sí. Yo creo que realmente permitiría que nosotros marquemos una diferencia y hagamos el mayor esfuerzo. Ahora, quiero invitarte a la segunda reflexión. Hoy vamos a reflexionar bastante. ¿Cuál sería la forma en la que enfrentas un desafío, no es cierto?, para marcar una diferencia?
Es decir, cómo tú enfrentas esa situación que estás viviendo, esa situación que tú estás teniendo que enfrentar, esa situación que tú vas a experimentar prontamente, va a marcar una diferencia. La forma, ¿sí? Dependiendo de las ganas, dependiendo del entusiasmo, dependiendo de tu actitud, dependiendo de la estrategia que tú puedas utilizar, ¿sí? ¿Estás de acuerdo con esto? La forma en la que enfrentas un desafío va a marcar la diferencia ¿en qué? En el resultado, ¿no es cierto? Y vamos a ver, quizá ustedes dirán, ah, sí, pero no hay motivación. Hasta ahora, la última oportunidad, vamos que se puede. La forma en la que yo enfrento un desafío va a marcar la diferencia, pero no tengo motivación. ¿Cómo me la paso? Con el celular. Ahí vemos una imagen clara que muestra, ¿no es cierto?, la falta de motivación frente a cosas que quizá realmente debo realizar. ¿Cuántos se detienen en el Instagram, en el Facebook, en vez de hacer lo que tienen que hacer? O quizá en videojuegos, o tan solo en escuchar música y en pasar el momento así, acostaditos, ¿no es cierto?, en nuestra cama, simplemente con este dispositivo que puede entretenernos por horas y horas. No hay motivación. ¿Qué pasa frente a eso? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que pasa? Reflexiona. Y aquí, si quieres, puedes participar colocando tu respuesta en el chat. ¿Qué es primero? ¿La acción o la motivación? ¿Qué crees tú? ¿Será la acción? ¿Será la motivación? A veces escuchamos que para la acción necesitamos motivarnos. Si no estoy motivado, no actúo. A ver, ¿qué creemos nosotros? ¿Qué pensamos? ¿Qué es primero? Reflexiona un momento. ¿Cuál crees tú que se da primero? ¿La acción o la motivación? Ahí Rodrigo nos dice, yo creo que es la acción. A ver, alguien piensa de una manera distinta. Tú que estás allí escuchándome, ¿qué crees tú? ¿Qué es primero? ¿La acción o la motivación? Mira, una vez que te pones en acción, se despierta la motivación. Mira qué interesante. La motivación no va seguida por la acción. La acción va seguida por la motivación. Es decir, que primero es la acción y luego la motivación. Si tú te das cuenta y recuerdas tu infancia, ¿por qué empezaste a jugar fútbol? ¿Será que primero te gustó o es que tu mamá te puso en la academia? ¿O es que en la clase de educación física debías hacer fútbol y en la medida en la que empezaste a jugar, generó la motivación y tú dijiste, esto es lo que a mí me gusta? Sí, ¿verdad? La acción que tú empiezas a realizar genera en ti la motivación. ¿Por qué? Porque antes de que tú empieces a hacer algo, no sabes cómo va a ser esa experiencia. Y de hecho, a veces uno habla con una persona y uno le dice, pero vamos a hacer, no, pero ¿por qué? No, es que me da flojera, pero si nunca lo has hecho. Y una vez que convences a tu amigo de ir al gimnasio, aunque no tiene ganas, sino que lo llevas obligado o a veces a lo mejor lo llevas, ¿no es cierto?, coimeado, ¿no es cierto?, ahí con una condición tal vez, y finalmente te dice, oye, gracias, y termina yendo más veces que tú, porque se motiva más. Es la acción la que despierta la motivación. Ahora, considera lo siguiente. Necesitamos pensar que en la vida tenemos que tener metas. Sí, tú tienes metas, tienes que tener, si no las tienes, tienes que tenerlas y más adelante vamos a trabajar también en ello. Pero nosotros necesitamos partir con las metas. En este momento no sé cuál será tu meta, pero cada día nosotros tenemos metas a corto, mediano, largo plazo. Cuando te pones metas en tu vida, necesitas poner en acción los pasos para llegar a la meta. ¿Sí? Si tú quieres cumplir esa meta, tengas o no tengas motivación, tienes que ponerte en acción. Tienes que empezar a mover un pie tras otro para poder lograr esa meta. Ahora, lo interesante es que tú te motivas en la medida en la que te pones en acción.
La acción son aquellos pasos, ¿no es cierto?, que tú das para llegar a la meta. Por eso que es tan importante que nosotros tengamos metas en la vida. Muchas veces me toca conversar con personas que me dicen, no, que yo no tengo ninguna meta, yo vivo porque sí, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que quieres lograr en la vida? No, yo, no importa. Pero claro que sí importa. Las metas nos dan una orientación, nos dan una dirección y pueden ser las que permitan que me ponga en acción para despertar la motivación. Dice, una vez que te pones en acción, despierta la motivación. Repetimos, ¿no es cierto? La motivación no va seguida por la acción. La acción va seguida por la motivación. ¿Qué es primero entonces? Es la acción. Y es súper importante que nosotros lo podamos reconocer. Ahora, una vez que nosotros hemos actuado y se ha despertado en nosotros esa motivación, ¿no es cierto? Debemos hacernos conscientes de que existen 4 efectos de la motivación. El primer efecto o efecto A es la activación. Es decir, que frente a la acción, a esos pasos que tú estás empezando a dar para poder lograr esa meta, va a despertar la motivación y esa motivación te va a activar, te va a mantener en esa acción. Y el efecto B es el reforzamiento que se presenta. Es decir, que frente a la activación, refuerzas la conducta que tú estás teniendo. Te mantienes activo. Por su parte, el efecto D, o tercer efecto de la motivación, te ofrece una dirección que te induce a actuar hacia esa dirección, hacia la meta que tú tienes, hacia el objetivo que tú te has planteado. Y finalmente, el efecto D es el fortalecimiento que te induce a que tú incrementes el impulso. Hablando del deporte, hablando del gimnasio, finalmente empiezas a subir las marcas que tú tienes. Antes hacías quizá 1 hora de ejercicio diaria y luego quieres aumentar a 1 hora y media, 2 horas. Lo mismo es cuando empiezas a estudiar y te fascinas con algo. O quizá cuando empiezas a realizar una actividad que tal vez antes realizabas con poca frecuencia. ¿Por qué? Porque estos efectos se van dando de manera inconsciente en nuestro cerebro. Y eso es lo interesante del funcionamiento de nuestra mente. Cómo una cosa despierta la acción, ¿no es cierto?, de otra y otra y otra, y es donde terminamos ejerciendo algún ejercicio, valga la redundancia, ejerciendo, ¿no es cierto?, alguna actividad que nos guste, de tal manera que genere en nosotros satisfacción. Y ese es el objetivo, ¿no es cierto?, que nosotros debemos obtener en lograr esa motivación. Así que quiero invitarte ahora a que tú puedas visualizar tus metas. ¿Qué metas tienes para el día de mañana? ¿Qué metas tienes para este mes o tal vez para este año? ¿No es cierto? ¿Qué metas te has propuesto para los próximos años, para finalizar tu vida, para tus hijos? ¿No es cierto? A ver, visualiza tus metas. Mira, aquí yo más o menos te propongo aprobar el curso, bajar de peso, conocer a alguien, pasarlo bien, disfrutar de la familia, tal vez sentirme saludable, ¿no es cierto? Entrar a la universidad, tener un buen trabajo, viajar a nuevos lugares. Metas que necesitamos ponernos. Terminar la casa, ¿no es cierto? Leer un libro o quizá conocer a alguien que me encantaría conocer, entonces de aquí a fin de año me gustaría comprarme unos pasajes y conocer a esa persona que he conocido a través de lo virtual, no sé, ese tipo de cosas que pueden ayudarnos a pensar en ese objetivo. Pero tienes que visualizarlo, porque si tú solamente lo dejas en palabras, las palabras se las lleva el viento. Necesitas hacer esa imagen en tu mente, visualizar esa meta que te puedes proponer. Incluso yo te invito para que tú puedas escribirlas, para que tú puedas anotarlas, registrarlas, a lo mejor las puedes compartir con alguien en este momento, ¿no es cierto? Para poder realmente tener claras estas metas. Así que vamos a reflexionar. ¿Qué metas tienes? Piensa en 3. ¿Qué te parece? Te desafío a pensar en 3 metas. ¿Qué metas tienes? Si no tienes ninguna, es el momento de crear 3 metas. Puede ser a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Pueden ser las 3 a mediano plazo, ¿no es cierto? Ahí tú puedes establecer las metas que tú quieres. Si quieres, las puedes compartir con nosotros ahí en el chat, o tal vez simplemente las quieres compartir con alguien, anotar en tus notas, tal vez estás con un lapicito allí para que puedas anotar en un papel. Pero es importante que nosotros podamos
reflexionar en esto, en las metas que nosotros tenemos. Quizá puedes tener una meta en relación a tu familia, en relación a tu trabajo, al estudio, una meta personal, ¿no es cierto? Allí que tiene que ver íntimamente con lo que tú deseas, con los sueños tal vez que en algún momento has tenido. Es importante entonces que tú puedas, ¿no es cierto?, pensar en estas metas. Ahora mira, quiero hacerte una propuesta. Una vez que tú tienes tus metas, que ya has pensado en ellas y ojalá tengas más de 3 metas, porque en realidad podemos tener muchas, quiero invitarte a hacer un plan diario de actividades. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Tú puedes poner en un papel, ¿no es cierto? Lo puedes hacer tal vez incluso en el computador, ahí yo te invito para que tú lo hagas, un plan diario de actividades, donde tú pones ahí de lunes a viernes, de lunes a domingo, ¿no es cierto? Pensando en la meta que tú quieres lograr. Puedes hacer un plan que involucre las diferentes metas, ¿sí? Puedes trabajar, ¿no es cierto?, de acuerdo a cada una de las metas que tú te propongas, va a depender del tiempo que tú tengas, va a depender de cuán organizado puedas ser. A las personas que no son muy organizadas les cuesta realizar un plan de actividades, pero es importante hacerlo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que te propongo yo? Que tú en este plan, ¿no es cierto?, lógicamente pongas el día, la hora en la que vas a realizar una actividad y coloques 2 columnas. Una primera columna debiera ser aquello por realizar, aquellas actividades que tú quieres realizar. Ahí yo te pongo levantarme, trabajar, hacer ejercicio, estudiar, y bueno, pueden haber algunas más específicas, allí tú puedes poner, ¿no es cierto?, las diferentes actividades, tal vez a lo mejor te gustaría empezar un bordado, a lo mejor te gustaría empezar una lectura de un libro, o a lo mejor podrías, ¿no es cierto?, estudiar algo, ahí tú puedes escribir aquellas cosas que a ti te gustaría realizar. Ahora, la invitación es que tú hagas ahí al ladito una columna que diga cuál es tu realidad, cómo estás viviendo el día, qué estás haciendo en este momento. Tal vez tú estás desocupado, no estás trabajando, no estás estudiando y a lo mejor pasas mucho tiempo durmiendo, acostado, con el celular, ¿no es cierto? Y es importante que tú lo hagas. Puede ser, por su parte, que tú estás dando mayor tiempo, mayor esfuerzo, mayor dedicación, incluso mayor inversión económica en algunas actividades como lo pueden ser, ¿no es cierto?, el trabajo o quizá algún hobby en específico o tal vez el mismo estudio, pero que tú pongas ahí la realidad que tú estás viviendo en ese mismo horario en el cual tú te has propuesto realizar alguna actividad. ¿Qué es lo que va a permitir esto? Que tú te des cuenta de las cosas que quieres realizar para poder obtener la meta que te has propuesto y que veas la realidad que tú estás viviendo. Si tú evalúas la realidad de una manera objetiva, te vas a poder dar cuenta si realmente vas a cumplir tu meta o no. Y si tú ves que tu realidad necesita modificaciones, entonces es importante ponerte en acción. Recuerda, no esperes a sentirte motivado y a decir, ay, es que esa meta va a ser la que a mí me va a despertar el interés. No, tienes que poner en acción este plan, realizando las actividades que están en la columna por realizar para que tú despiertes esa motivación y puedas lograr avanzar en cada uno de los pasos para alcanzar las metas que te estás proponiendo. Ahora, algo más adicional a este plan diario de actividades. Tú puedes ponerle, y como puedes observar en la diapositiva, entre paréntesis, un puntaje a estas actividades. Por ejemplo, le puedes dar mayor importancia a trabajar con un puntaje de 6, o tal vez con ejercicio con un puntaje aún mayor de 8, tal vez estudiar un puntaje de 3. Allí tú tienes que evaluar qué puntaje vas a asignar a cada una de estas actividades. Tú tienes que ver tus prioridades. Ahora, es posible que me estén escuchando adolescentes y que me digan que su prioridad es los videojuegos. A ver, un momentito, los videojuegos no te van a llevar a cumplir una meta como lo es, por ejemplo, terminar el curso con una buena calificación o tal vez alcanzar una carrera o tal vez conseguir un trabajo.
Es importante que tú le des la prioridad que corresponde, no simplemente en función a tus intereses, a tus gustos, sino a lo que realmente es. Y aquí quiero invitarles a los papás de aquellos adolescentes y jóvenes que tal vez están un poquito desorganizados o desorientados en las prioridades para poder recibir la orientación que corresponde, ya sea a través de ustedes o a través de la ayuda de un profesional, un psicólogo, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque a veces las prioridades de las personas no están organizadas o ordenadas de la forma correcta. Y es importante que lo hagamos. Cuando yo trabajo con los pacientes, a mí me gusta ordenar las prioridades en relación a la persona y a las personas que los rodean, ¿sí? A las cosas materiales, porque a veces también se le da prioridad a cosas materiales, ¿no es cierto?, por encima de cosas que son más significativas. Y por su parte, también, ¿no es cierto?, en las responsabilidades. Creo que esas tres áreas nosotros podemos establecer prioridades y realmente reconocer qué es lo más importante y qué es prioridad en mi vida. Esto nos puede ayudar entonces para poder establecer este plan diario de actividades. O sea que necesitamos ser objetivos. Si tú eres un papá, si tú eres una mamá, a lo mejor un profesor que necesitas ayudar a alguien a establecer este plan diario de actividades, te desafío a que puedas buscar esa negociación con ese adolescente, con ese niño tal vez, para poder lograr que este plan se ponga en acción. Ahora te cuento. Cuando nosotros generamos, ¿no es cierto?, instancias o generamos situaciones o generamos motivadores externos, puede ser que logremos mejores resultados al avanzar en los pasos, al ponernos en acción. Entonces, por ejemplo, puedes poner motivadores frente al cumplimiento diario o al cumplimiento semanal de tu plan diario de actividades. Una de las propuestas que te hago, por ejemplo, es que tengas un frasquito y vayas poniendo una cantidad de dinero en la medida en la que vas cumpliendo las actividades y que vas realizando lo que debes realizar y vas disminuyendo esa realidad que en este momento tú tienes y que esa realidad está evitando que tú cumplas tus metas, ¿sí? Lógicamente, en la medida que más avances en el cumplimiento de tu plan de actividades, ese frasco se va a ir llenando de platita y finalmente podrás comprarte algo, ¿no es cierto?, como premio, además de lograr cumplir la meta que te has propuesto. Es importante que nosotros despertemos en nosotros la motivación. Recuerda, tienes que tener metas. Ponte en acción para poder cumplir esas metas de tal manera que despiertes la motivación. Y además puedes agregar motivadores externos que te permitan, ¿no es cierto?, avanzar quizá con mayor satisfacción o de una manera más desafiante. Ahora, esa es una propuesta que te hago. Otra propuesta que quiero hacerte, ¿no es cierto?, y que la obtuve estudiando y buscando material al preparar la temática de la motivación, que es el método rechazo del pero. Generalmente, cuando nosotros vamos a hacer algo, surge el pero. Ah, vamos a ir a tal lugar, pero tengo algo que hacer, pero no tengo ganas, pero no tengo dinero, pero no tengo tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la invitación en esta propuesta? A discutir con uno mismo, a plantearse o replantearse el pero que yo me estoy poniendo como excusa para poder realizar o para poder poner en acción, ¿no es cierto?, el paso que yo he decidido poner. Entonces, algo así vendría a ser esta discusión. Debería ir al gym, pero no tengo ganas. Ah, y la discusión sería, pero me sentiré con ganas una vez que empiece a hacerlo. Un doble pero me va a permitir que nosotros podamos ponernos en acción. Si se dan cuenta, nuevamente es un tema de pensamiento. Es un tema de proponer en nuestra mente que yo debo hacer algo. No puedo yo quedarme de brazos cruzados. Es importante que me ponga en acción. Es importante que para ponerme en acción pueda generar un pensamiento que me ayude a ejecutar, ¿no es cierto?, esa actividad. Ese es el método rechazo del pero. Y además
Mi tercera propuesta es avanzar en pequeños pasos. Es decir, necesitamos dividir cualquier tarea en partes y delimitar tiempos específicos. Cuando yo tengo un plan diario de actividades, eso me permite organizar el avance en los días de la semana, ¿no es cierto? Programarme en el mes y además me permite tener una hora de inicio y una hora de final. Por lo tanto, es más fácil, por ejemplo, al momento de leer un libro. Yo sé que a los chicos les dicen que tienen que leer, o quizá los obligan, o quizá es parte de su evaluación, no sé cómo lo quieras ver tú, pero cuando están en colegio tienen que leer un libro mensual, ¿verdad? Y me pasa, hace poquito me pasó que conversamos, ¿no es cierto?, con un alumno que me decía que se leyó un libro de 200 páginas en 2 días, cuando podría haber leído un libro, el mismo libro, en 10 días, ¿no es cierto?, leyendo 22 páginas por día, ¿no es cierto? Esto nos permite, o sea, cuando yo me organizo con un plan diario de actividades, me permite que yo pueda dividir la tarea. Ese muchacho no sé si realmente entendió todo lo que decía el libro, les aseguro que no durmió bien y efectivamente en la evaluación que tuvo que dar, quizá no tuvo el mejor resultado. Entonces es importante que avancemos en pequeños pasos. Lo mismo al momento de querer bajar de peso, por ejemplo. No podemos pretender bajar de peso de una sola vez haciendo todos los ejercicios en 2 días, ¿sí? Cuando tú empiezas, necesitas ir paso a paso, disminuir las cantidades de alimentación, empezar paulatinamente con el ejercicio, ¿no es cierto? Es importante que tú puedas dividir cualquier tarea en partes y delimitar tiempos, ¿sí? Debo estudiar, debo trabajar, o debo bajar 20 kilos, o mejorar mi alimentación, ¿no es cierto? Ahí hay algunas propuestas de metas, y ¿cómo lo puedo dividir? Por horas, por cantidades, por temáticas, ¿no es cierto? A veces también veo a los chicos motivadísimos ahí, no, es que yo me voy a poner a estudiar, y toda la tarde estudiando. Lógicamente los chicos se terminan cansando, estudian una materia tras otra, ¿no es cierto? No, no se trata de eso. Hay que organizarse. Para poder mantenernos motivados necesitamos, ¿no es cierto?, una organización. Pero recordemos, primero partimos por la acción. No puedes pensar en que tienes que tener ganas para hacer algo. Simplemente tienes que proponerte esa meta y ponerte en acción para que lo puedas hacer. Puedes utilizar este plan diario de actividades que te va a ayudar a organizarte de tal manera de que puedas ir tiqueando, por ejemplo, las actividades que vas realizando, el cómo te vas poniendo en acción, y de esta manera vas a despertar la motivación. Sobre todo aquellas personas, ¿no es cierto?, que tienen dificultades para poder lograr la motivación. Vemos actualmente muchos chicos con grandes dificultades para motivarse. Ahora, ¿cuál es el grave problema? Es este dispositivo. Y necesitamos reconocer que hay que buscar estrategias para restringir el uso. Quizás no, cuando son pequeños, uno como adulto puede hacer la restricción hacia el menor, pero ya cuando son adolescentes, cuando son jóvenes, incluso nosotros que somos adultos, necesitamos nosotros buscar estrategias para restringirlo. Apagar el celular mientras estoy cumpliendo, ¿no es cierto?, una de las acciones, o quizá bajar el volumen, o poner una alarma, preocuparme, ¿no es cierto?, de que no esté mirando constantemente el celular, pero es importante que yo pueda, ¿no es cierto?, tomar medidas, ponerme en acción. Recordemos que la motivación en sí tiene diversos efectos, entonces es cosa de que yo me ponga en acción para que despierte la motivación y de esta manera logre los efectos que se generan para fortalecer, para lograr un mayor impulso y de esa manera lograr mantenerme, ¿no es cierto?, motivado. Ahora, quiero proponerte lo que Mel Robbins plantea en un libro, ¿no es cierto?, que es muy interesante. La verdad es que ojalá pudieras conseguirlo, porque lo que yo te lo voy a explicar, te lo voy a explicar en pocos segundos, pero él te hace realmente una justificación con ejemplos claros de por qué los 5 segundos primeros en una acción que tú realizas son fundamentales, ¿ya? Mel Robbins te dice que tienes 5 segundos para hacer lo que tú quieres hacer.
Es decir, que si tú, por ejemplo, quieres hacer ejercicio y te pones ahí tu alarma para hacer ejercicio, una vez que suena la alarma tienes 5 segundos para ponerte en acción para realizar el ejercicio. Porque nuestro cerebro responde a esa acción, ¿no es cierto?, dentro de los primeros 5 segundos. Sin embargo, si tú no reaccionas frente a esos 5 segundos, puedes empezar a generar un pero, puedes generar el deseo de mantenerte en tu cama, puedes generar, ¿no es cierto?, el no realizar finalmente esa acción. Yo no sé si te ha pasado, pero a veces tenemos el despertador con muchas alarmas y las vamos apagando, las vamos apagando, las vamos apagando, porque no hacemos lo que tenemos que hacer, no nos levantamos a la primera alarma. Pero si tú pones la alarma y a los 5 primeros segundos tú dices, no, realmente lo tengo que hacer, vas a ver que vas a marcar una diferencia. El hecho, dice él, de empujarte a llevar a cabo acciones sencillas, crea una reacción en cadena en tu confianza y tu productividad. Ahora, estuve leyendo y no lo puse en una diapositiva porque no registré el autor, no he vuelto a encontrar la información, la he estado buscando, así que me arriesgo solamente a parafrasear lo que leí. Y ahí el autor planteaba que en los 5 primeros minutos, ya no segundos como plantea Ben Robbins, sino los primeros 5 minutos en los que tú estás ejecutando una acción, puede generar tu cuerpo un rechazo hacia esa acción. Y tú dices, no, esto no me gusta, no, esto no va conmigo. Pero si tú te mantienes más de 5 minutos, tu cerebro puede procesar eso que tú estás haciendo con un interés en ti. Es decir, tú te pones a hacer un ejercicio de matemáticas, que es lo que generalmente pasa con los chicos, incluso con los adultos. Y tú dices, no, esta cuestión no va conmigo, no, yo no puedo. Pero si tú te mantienes más de 5 minutos, 8, 10 minutos, media hora, empiezas a engancharte. Tu cerebro actúa, ¿no es cierto?, de tal manera que despierta el interés por esa actividad. Muchas veces los chicos dejan de hacer las cosas porque en esos 5 minutos no les gustó. De hecho, hay estudios que dicen que la primera vez que escuchas una canción puede generarte rechazo. Imagínate, la escuchas 2 veces y ya te termina gustando. Lógicamente hay canciones que han sido preparadas de tal manera que te quedas pegado con la primera vez que escuchas, ¿no es cierto? Sin embargo, nuestro cerebro tiende a actuar frente a lo primero, a los primeros segundos, a los primeros minutos, a las primeras instancias. Por lo tanto, necesitamos mantenernos. No se trata de decir no me gusta. Y se han dado cuenta ustedes que el mejor ejemplo que podemos encontrar es cuando tú le dices a un niño, prueba esto, y el niño te dice, no, yo no lo quiero probar. Pero por favor, pruébalo, vas a ver que te va a gustar. Y la primera reacción es, no, no quiero, no me va a gustar. Pero si no sabes, nunca lo has probado. Y lo prueban y es así como, y terminan disfrutando. Nunca más lo dejan de comer, ¿no es cierto? Y hay otros niños que inmediatamente lo comen y lo botan al tiro. Y ellos dicen que no les gusta, pero no le dan la oportunidad a su cerebro de disfrutar de eso. Entonces, es importante, es interesante, son teorías que plantean estos autores, ¿no es cierto? Mel Robbins en cuanto a los 5 segundos iniciales, este otro autor que como les digo, no recuerdo el nombre, no lo registré, que plantea sobre la reacción de nuestro cerebro frente a los 5 primeros minutos de una actividad que estás realizando, en función a experiencias, a estudios que ellos han realizado. Y yo te desafío a que lo pongas en práctica, no pierdes nada. En todo caso, lo que vas a ganar es la oportunidad de cumplir con tus metas y de mantenerte motivado en las diferentes actividades que tú realices. Y quiero compartir ya para terminar y pasar el espacio de preguntas lo que dice la Biblia en Romanos 8:37. En todo somos más que vencedores. Si nosotros empezamos a hacer una actividad pensando en que somos más que vencedores, creo que el éxito está asegurado, ¿no te parece? Cuando tú empiezas a hacer algo pensando en que no te va a resultar, en que tú no eres capaz, en que tú no eres bueno, generalmente el resultado tiene relación con eso que tú dijiste. Pero si nosotros
consideramos lo que dice Romanos 8:37, en todo somos más que vencedores, creo que nos puede ayudar a concentrarnos en lograr ese objetivo. Pero el versículo no termina ahí. Dice, en todo somos más que vencedores, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo que nos amó. La invitación que yo te quiero hacer es que una vez que tú te pongas en acción, ¿no es cierto?, puedas encontrar en Cristo ese impulso para que tú puedas hacer las cosas. Es más, antes de empezar, yo te invito para que tú puedas pedirle a Cristo que te ayude porque Él te ama y tú en Cristo eres más que vencedor. Quizá tú me dirás, pero Cristo, ¿qué tiene que ver en lo que yo hago? Tiene mucho que ver, porque es un Dios que no escatimó en hacerse hombre y a experimentar una vida de hombre para saber lo que tú y yo experimentamos y amó tu vida de tal manera que dio la suya para que tú puedas vivir. Entonces, mi invitación en esta oportunidad es que tú camines tomado de la mano de Cristo, que tú lo invites a que Él sea parte del cumplimiento de las metas que tú te propones. Y recuerda, primero, la acción, para que despierte la motivación. Inmediatamente tu cerebro va a comenzar con los efectos de la motivación y vas a ver que vas a lograr tus metas. Muchísimas gracias y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.